compartiendo un café en matrimonio con Frida y Alejandro. Hola a todos. Hola, muy buenas a todos. Nos encontramos hoy día Domingo de Ramos, así que les deseamos un muy feliz Domingo de Ramos para aquellos que ya lo vivieron. Eso, que este inicio de Semana Santa sea un regalo de bendición para ustedes, que puedan acompañar a Jesús y que Él les pueda resucitar todas aquellas áreas que Él quiera resucitar en ustedes y darles una resurrección, un gozo. Hoy, claro, ya complementamos con el capítulo 32 para seguir encaminándonos hacia la Semana Santa que nos queda. Así que comenzamos con el personaje 32. Los discípulos de Emaús, de la desilusión al subidón. Evangelio. Aquel mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Subtítulo: Los discípulos de Emaús. El otro discípulo dice: íbamos hablando de la pena tan grande que sentíamos porque Jesús no había sido el que esperábamos. El Mesías, el Salvador, un profeta triunfador. Vaya chasco nos habíamos llevado. ¡Qué infelices! ¿Te acuerdas, Cleofás? Cleofás responde, como si fuera ayer. Yo me lamentaba de haber sido tan ingenuo. Me reprochaba a mí mismo no haber sido un poco más crítico con mis emociones y haberme dejado llevar por el corazón. En ti era más comprensible. Siempre has sido un idealista. El otro discípulo le dice: de repente Jesús apareció en un cruce y nos saludó. Su sonrisa y su amabilidad fueron un regalo en medio de aquella amargura, un suspiro. Y Cleofás responde: es verdad, pero teníamos los ojos tan irritados por las lágrimas y el dolor que no lo reconocimos. Yo sentí algo conocido, como una ilusión, pero enseguida volvió aún con más fuerza el rencor y la tristeza. Subtítulo: nos llamó necios. El otro discípulo dice: es curioso, pero siempre soy muy susceptible. Sin embargo, cuando Jesús nos llamó necios y torpes de corazón, me pareció hasta un halago. Era como si me liberase de un peso enorme, como si me dijera que todo lo que habíamos pasado no era verdad, como el despertar de una pesadilla. Entonces Cleofás le comenta: yo en cambio me enfadé todavía más. Me indignó que ese forastero no supiera nada de Jesús. En el fondo, estaba buscando una forma de compensar mi vergüenza, mi temor, mis inseguridades, y fue como si pudiera descargarlo todo en ese desconocido. Salté como un muelle y empecé a juzgarlo en mi interior. Vaya espabilado, sí que estás bueno, pensé. Pero cuando empezó a explicar todo me derrumbé totalmente. Todo lo controlado que había aguantado empezó a intentar salir a borbotones y me vinieron al corazón muchas palabras de Jesús. Se me hizo un nudo en la garganta. Era como si no oyera ya al caminante que habíamos encontrado. Subtítulo: era la primera vez que yo sonreía desde el jueves. El otro discípulo dice: fue entonces mientras estábamos los dos embobados escuchándole, cuando llegamos a Emaús. A mí hasta se me había olvidado que habíamos ido a hacer, y de repente, sin coordinarnos a la vez y como una sola voz, le dijimos: quédate con nosotros. Cleofás le dice: me acuerdo como si fuera ahora, que yo maticé: es que se hace tarde. Vaya excusa más patética. Pero tenía que decir algo, tenía que romper un poco la tensión. Había que quedarse con él. Vi su cara y lo decía todo. Le hizo una ilusión tremenda quedarse. No se atrevía a decirlo, por no molestar, pero le encantó la idea. El otro discípulo dice: tú y yo nos miramos. Bien, vamos, lo habíamos conseguido. Era la primera vez que yo sonreía desde el jueves. Me sorprendió encontrar en mi corazón una pizca de felicidad, y me dolió sentirme así mientras Jesús había muerto en la cruz. Él nos miraba atentamente, pero ya no fingíamos. Cleofás le responde: empecé a imaginar cosas muy extrañas. ¿Y si las mujeres tenían razón? ¿Y si fuera real que Jesús había resucitado?
Las palabras del forastero habían encendido una pequeña lumbre y yo me esforzaba por sofocarla. No era posible. Estas cosas del corazón, esos sueños y deseos, no pueden ser reales, me repetía sin parar. Me resistía a creer porque era demasiado feliz. Era un final imposible, demasiado bueno para una historia tremenda, demasiado amarga. Subtítulo: comprendimos todo de golpe. El otro discípulo dice: entonces todo ocurrió rapidísimo. Nos sentamos a la mesa, tomó el pan, lo partió y nos los pasó. Y como si nos cayéramos de un árbol, comprendimos todo de golpe. Era verdad, había resucitado. ¡Qué fuerte! Y sobre todo, ¡qué suerte! Necios y tardos de corazón. ¡Qué palabras tan maravillosas! Nunca me había pasado que palabras tan ofensivas y directas me parecieran un cumplido. Cleofás le responde. Además, él desapareció enseguida, antes de que pudiera reprocharle que había jugado con nuestros sentimientos. ¡Qué cretino soy! Corrimos hasta Jerusalén. Éramos otros, estábamos felices, entusiasmados, eufóricos. Yo me olvidé del bastón y de la alforja en Emaús. Y sobre todo, me dejé mi miedo, mis cálculos y mis reproches. Dios siempre gana. Siempre da más, antes y mejor. Y yo estoy encantado de perder, por una vez en la vida, pero para siempre. Bueno, esa es la historia, el relato conocido, ¿verdad?, de los discípulos de Emaús. Y tenemos, a partir de esta linda historia, una reflexión para ustedes y por supuesto que una invitación. Vamos con esa reflexión. Los discípulos de Emaús eran dos amigos necios y tardos de corazón. Mientras ellos recorrían el camino hacia Emaús, conversaban con pena y desilusión porque Jesús no fue la salvación que ellos tanto esperaban. Jesús se les aparece en el camino, pero no lo reconocen. Era Jesús mismo, pero el dolor que sentían hacían que lo vieran como un forastero, un extraño. Cleofás algo percibió en él como conocido, que le daba ilusión, pero la tristeza y el rencor lo hicieron dudar, retrotraerse. Este forastero no sabía nada de Jesús, de lo que había pasado con Jesús. Sin embargo, el forastero les explicó a ambos todo lo que los profetas y las escrituras habían hablado de Jesús, de cómo el Mesías debía sufrir para vencer el mal, a la muerte y al pecado, para así liberar y salvar a su pueblo y obtenerle la vida eterna. Cómo tenía que triunfar el amor sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad. Cleofás se mantenía escéptico respecto a lo que las mujeres habían dicho de que Jesús había resucitado. Su mente racional no lo aceptaba. Eso era algo imposible. Nunca había pasado semejante cosa. No podía ser verdad. El forastero, al explicarle todo, algo le hizo sentido en su intelecto. Tal vez sí podía ser verdad. Jesús, al conocer a Cleofás y al otro discípulo, al conocer bien a ambos, sabe cómo llegar a cada uno. Por eso, en el camino, les explicó las cosas de distintas formas para que los dos pudieran entender. Les explicó las cosas según su fe, su forma de pensar y su forma de creer. Jesús sabía que Cleofás necesitaba una explicación más racional para entender y convencerse. Necio significa falto de inteligencia o de razón. Cleofás no era falto de inteligencia, pero sí le faltaban razones para entenderlo todo. El otro discípulo, en cambio, era muy susceptible, pero aunque era más emocional, de todas formas no comprendía todo lo sucedido. De esta forma, mientras Cleofás era necio, el otro discípulo era tardo, lento de corazón. Ambos amigos, al entender mejor lo acontecido, empezaron a sentirse algo más felices. Había un sentido, o al menos algo con sentido, y no querían que el forastero se fuera. Le pidieron que se quedara con ellos porque se hacía tarde. Cleofás empezó de a poco a abrirse a la posibilidad de que lo que decían las mujeres podía ser cierto. Tal vez Jesús sí había resucitado, pero su razón le decía que no es real. Solo es
un anhelo del corazón. Se resistía a creerlo. Era un final demasiado bueno para una historia demasiado amarga. No era posible demasiada felicidad. Los amigos y el forastero se sentaron a la mesa y este último, al partir el pan, fue reconocido por ellos. Era Jesús. Sí, era verdad que había resucitado. Pero Jesús en ese instante desapareció de su vista. Sin embargo, eso no importaba. Estaban más que felices, estaban eufóricos de alegría y gozo. Cleofás abandonó todo miedo y cálculo racional que le hacían resistencia para creer. Jesús había vencido sobre su incredulidad. Dios siempre gana. Dios siempre da lo mejor. Bueno. Quiero rescatar una frase para poder hacerles la invitación del día de hoy. Necios y tardos de corazón. Parece increíble cómo Dios nos conoce hasta en los más mínimos detalles y como si fuera poco, persevera en nosotros para que podamos reconocerlo. Lo mejor de todo es que es un Dios personal para cada quien. Sabe cómo eres y cómo llegar a ti. No hay trucos. Conoce tus fortalezas y debilidades. Sabe si serás más duro o terco de corazón y entendimiento, o más receptivo y confiado para recibirlo y o reconocerlo. Los personajes de hoy son la antítesis de las mujeres del capítulo 31. Reconocer a Jesús para estas mujeres fue mucho más fácil y rápido. En cambio, hoy, no solo Jesús tuvo que estar lado a lado, sino que también tuvo que hablar de su palabra viva y al ver que aún no lo reconocían, hacer un acto concreto partiendo el pan. Cuando llevamos 32 personajes y solo nos restan 5, te invitamos a reflexionar en qué personaje Dios te ha hablado. Bueno, él o los que más te han llegado al alma y al corazón. Y en base a esto, la siguiente pregunta: ¿qué crees que Jesús quiere resucitar en ti esta Semana Santa? Puede ser soltar el control, dejarte amar por Dios, dureza de corazón, juzgar menos y empatizar más, etc. Ustedes tienen que hacer la pega. Pero en síntesis, ¿qué te invita Jesús a perder de ti mismo esta Semana Santa para que Él pueda ganar ese espacio de tu corazón, de tu alma, en tu vida, en esta Semana Santa? Y hasta aquí los dejamos con el capítulo de hoy. Nos vemos mañana lunes con otro capítulo, con otro personaje. Bendiciones.